Hola Liz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Como yo te acabo de decir, mucho gusto, primero mucho gusto y muchas gracias por estar dispuesta a aparecer en mi canal de YouTube. Claro, claro, es un placer. Sí, o sea, como te dije, no estoy en un proceso en donde, pues, en donde me gustaría mostrar a la gente lo que me ha servido en el proceso de aprender el español y tu canal me ha servido mucho. Ah, Entonces, qué bueno no, saber. no, de verdad, de verdad. Entonces, al inicio siempre puedes presentarte un poco, decirnos de quién eres, de dónde eres, Sí, sí, de ti, porque tienes muchas cosas para contar. cuéntame de ti. Pues, Ajá. la famosa pregunta. Ujú. Pues siempre que me preguntan eso no sé qué decir. Bueno, yo soy Elis La Vega, yo vivo en Estados Unidos. Pues yo vivía en el sur, pero ya vivo en Ujú. el norte. Ujú. Yo llevo 10 años más o menos Mucho aprendiendo tiempo. Ah. español. Fue el primer idioma que aprendí, pues aparte de mi lengua materna, el inglés. Ujú. Y yo soy una persona a quien le gusta aprender idiomas, es como mi hobby principal, mi Ujú. pasión, lo que me gusta en la vida. Y bueno, solo eso. ¿Cuántos idiomas hablas? Es una pregunta difícil porque depende de cómo defines hablar, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Bueno, yo me siento como cómoda en tal vez 5 o 6 más o menos. Y lo dijiste tan suave, ¿no? Pero eso es un logro muy grande, 5 idiomas. ¿Eso Sí. incluye inglés o no? Bueno, sí, 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 creo que sí. A ver, entonces el inglés, Ujú. español, francés, alemán, portugués, em, lengua de señas americana. Sí, eso sí. Y ahora voy aprendiendo turco, aunque pues yo hable muy, muy, muy poquito, pero estoy, Wow, estoy wow. créeme con eso. Ok, entonces, ¿nos puedes explicar, o sea, nos puedes decir qué te motivó a empezar a aprender tantos idiomas? Y, o sea, entiendo que es quizás una cuenta muy larga, una historia muy larga, Ajá. pero ¿cómo ibas aprendiendo, adquiriendo esos idiomas en tus Ah, habilidades, digamos? sí, no hubo como un momento donde me di cuenta como que quiero aprender 10 idiomas y Ujú, no sé, chingámonos, pero es ujú, como yo aprendí el español primero y ujú, luego como en la secundaria teníamos que aprender otro idioma y no me ujú. dejaban hacer español porque ya lo hablaba. Entonces, Ah, ya. y después di cuenta como que yo tenía una facilidad para aprender idiomas Ujú. porque, no sé, no tenía muchos hobbies aparte de tocar cello, porque yo Ok, tocaba cello. ok, ok. Y no sé, como que me di cuenta que sí tenía esa facilidad y después lo Ujú, intenté con el alemán, que es bastante diferente ujú, que el español y el francés, y ujú. todavía todo bien. Entonces, no Wow. sé, fue como ¿cómo lo puedo decir? Un proceso de adquisición, tal vez, Ujú. de mucho tiempo. Pero sí, ya se me olvidó la pregunta, o sea, ¿cómo lo hice o por Sí, qué? sí, y no, sí, contestaste todas las preguntas, o sea, cómo ibas aprendiendo y adquiriendo idiomas en tus habilidades. Pues, sí, 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 como decimos en inglés, el snowball effect, donde te Ah, das cuenta de eso. que quieres hacer algo y Ujú. mientras más lo haces, pues más fácil te viene. Ok, ¿y cuál idioma te fue el más, o sea, fácil de Pues me aprender? costó más. Exacto, y el más difícil de aprender. Creo que el español fue el más fácil porque es bastante similar con el Eso es, inglés, sí. Ujú, pues hablando de la orden de las palabras, ujú, el vocabulario también. Bueno, el más costoso creo que ahora con el turco, bueno, más costoso no diría, ujú. pero es más diferente, es el idioma más diferente que he aprendido porque es un idioma, no sé si sabes qué significa aglutinativo o No, aglutinante, no me acuerdo cómo no. se dice, pero es como donde hay palabras muy largas porque estás agregando como prefijos, sufijos. Ah, como, sí, Entonces ajá. yo fui a la tienda, es solo más de Yagit Medin, 2 palabras nada más, porque Ah, hay entiendo. prefijos, sufijos y Ujú, ujú. es como que he tenido que cambiar mi forma de pensar para poder Ah, aprenderlo, pero ujú. todavía ando en como A1
Ok, muy fácil. entiendo. Entiendo lo que estás describiendo porque creo que, no sé cómo se dice este idioma en el español, pero Thai también tiene ese aspecto, creo. Tailandés, creo. Tailandés sí tiene ese aspecto. Ah, no Ok, sabía. Elise, para mí, no sé por qué tengo esta duda, este miedo, pero sí, tengo las ganas de aprender otro idioma, pero Hazlo. sí, me has motivado a aprenderlo, pero lo que me pone en duda es si mi español va a ser un poco Disminuir. peor, sí, Ajá. exacto, disminuir. Entonces, ¿tú piensas que eso te ha afectado? O sea, cuando aprendes otro idioma, los otros se van un Sí poco de tu sufren. memoria y sí. Am, Eso sí ha sido mi experiencia, o sea, Ah, de verdad, wow. es un miedo válido, pero Wow, hay formas de evitar eso. O ok. sea, pero depende, porque, por ejemplo, yo no creo que mi aprendizaje del, del alemán me haya afectado en mi español tanto. Okay. Am, Creo que, por ejemplo, con el francés y con el portugués, porque son relacionados, o Ujú, sea, tienen muchas palabras en común y a ujú, veces, no sé, me sale una palabra en portugués mientras estoy ujú, en español y viceversa. ujú, Y bueno, pero hay formas de evitar eso y es lo que estoy haciendo ahorita yo tengo como mi idioma principal que estoy estudiando, que es el turco, y ujú, luego en los fines de semana tengo lecciones de alemán y de portugués para poder mantenerlos. Em, y sí, como que también si sigues páginas en varios idiomas en Instagram y tienes una forma de exponerte a los idiomas mientras no los estás estudiando como ujú, no muy seguido, ¿sabes? ujú, Una forma de mantener el contacto mientras tienes tal vez otros enfoques. ujú. Y bueno, no sé si es el método, el mejor No, método del mundo, pero a mí me ayuda. sí, y te está funcionando, me imagino. Ujú. Y creo Sí. que voy a tener como un rotation, algo así, como el Ujú. mes que viene tal vez el alemán será mi idioma principal y luego los fines de semana practico el Ah, turco, tal entiendo. vez. Ok, bueno. Pero sí es posible y Ok. hay que saber cómo aprendes mejor. Ujú. Y mientras estabas hablando, yo sonreía y es porque cuando te escuchaba hace unos segundos, no pensé, me parece que si estuviera hablando con un nativo de español, o sea, de verdad, si estuviera Oh, hablando con una mexicana, de verdad, tu qué loco. tonalidad Tonalidad. y exacto, y Pues, aún las palabras que usas, ¿no? Es como, sí, ujú. ¿cuáles? O no sé si hay palabras específicas que no te No gustan. sé, es como el orden en el cual Tal pones vez. las palabras, sí. Es que sí, sí, es válido pues, porque como que durante la cuarentena hubo un periodo donde yo solo tomaba lecciones con puros mexicanos, o sea, fue Ah, como bueno. lo que quería hacer fue desarrollar Ujú. ese dialecto, que Ok. es algo que también me querías preguntar, ¿verdad? Sí, sí, vamos a tocar ese tema. Entonces, antes de que lleguemos, pues vayamos a esa pregunta, quiero saber cuáles son las ciudades de Estados Unidos con pues que has visitado, viajado y cuáles son las que te gustaron más y por qué. Sí, como estoy seguro de que sabes que es muy difícil viajar dentro del país porque es mucho más caro. Eso, sí. Entonces, yo no soy, como en mi propio país, yo no he viajado tanto. Ok. En el sur, sí, porque yo soy de allá, Ujú, en Carolina del Sur, del norte, Florida, de donde soy. ujú. Georgia, Pero espero que también he sí. ido, sí, claro, claro. Bueno, bueno. Toda mi familia es de Georgia, pero Ah, ok, yo no. ok. ¿Y qué más? Yo fui a Texas una semana, California también, pero el estado, como que más la región que más me gustó fue el noroeste pacífico. No sé si has ido Ujú. a Oregón o a Washington, pero es No, no. muy bonito, es muy verde todo. O sea, Ok. me parece, se siente como Canadá casi, y la gente, creo que por eso como que la gente es muy abierta, también como que la mota es legal, Mm. entonces Sí, eso sí, está sí. chido. Ujú, Es, sí, sí. no sé, es una región muy progresiva y por eso me gustó. Pero Ujú, también como que mi estado favorito siempre será Florida porque es mi pueblo.
Sí, Ajá, tu tierra. mi Ok, tierra. Ajá. sí. Pues te hice esa pregunta porque en uno de tus videos mencionaste que te enfocaste a propósito en el español mexicano. Y Ujú. de verdad cuando vi este video como un principiante ignorante, pensé como, no, eso no tiene sentido, eso es tonto, ¿por qué uno haría eso? O sea, es importante entender todos esos acentos y toda la jerga Claro, y todo eso. claro. Pero ahora, por el hecho de que he pasado por esa etapa del aprendizaje, estoy sintiendo esa misma sensación. O sea, me siento que sueno raro cuando hablo. Es igual si Mm. yo fuera de Nueva York, pero estoy utilizando jerga del sur, de Australia, de Sí, Inglaterra. Es como, hablas muy raro, amigo. Entonces, sí, ajá, ¿qué entiendo. te motivó a enfocarte solamente? Obviamente mencionaste mucho en tu video, pero para los que no lo han visto, ¿qué es lo que te motivó a enfocarte específicamente en el español mexicano? Estuve pensando en esa pregunta de lo que te motivó y Ujú, bueno, creo que también lo que acabas de mencionar, lo de pues yo sueno raro y también como que ujú, estoy en este nivel donde para mí fue que yo hablaba muy bien el español, pero como que me aburrí. O sea, ah, ujú, ¿a qué ujú, hago ya? ujú, Ya había aprendido tanto y no solo como que yo nunca he tomado una clase de español en mi vida, o sea, como en la prepa, yo ok, nunca tenía clases de español y cuando llegué a la universidad fueron ujú, solo como clases de literatura, de ujú, historia. Entonces usábamos el español, pero no aprendíamos nada. ujú, Entonces yo tenía como mucho conocimiento de muchas cosas y sentí que mi español era muy bueno, pero no tenía como personalidad, no tenía ujú, su propio, no sé, no tenía su propia manera, ¿verdad? ujú, Y por eso, después de ir a México por primera vez, ujú, en 2019, creo, ujú, ah, como de chingazo sentí esa conexión y quería seguirlo. Porque, no sé, como que los mexicanos son muy abiertos, son muy cariñosos, muy cálidos y muy ujú, acogedores y me identifiqué bastante con ellos. ujú, Um, ¿Qué más? Sí, como que no hubo un momento fijo donde me di cuenta que quiero hacerlo, pero mientras más exploraba esa cultura, ese contexto cultural, quería aprenderlo. Porque como que en Estados Unidos hay tantos mexicanos ujú, y creo que sería como la cultura predominante después de, no sé, lo que sea la cultura americana, ¿sabes? ujú, ujú. Entonces, ¿por qué no aprender más sobre nuestros vecinos? Ujú, no, tienes razón. Mm. Y esa sensación de una conexión de la identidad, ¿tú piensas que eso es la llave para elegir un acento o un tipo de español? Porque para mí ahora lo que me veo yendo al español colombiano y no sé si es realmente porque me identifico con esa región o de ese país, porque me Ujú. gusta mucho, o si es solamente porque es mi primera experiencia con el idioma. Mis primeros Mm. tutores fueron colombianos. Estoy acostumbrado a hablar con colombianos, Bueno, a lo eso, mucho. no creo que eso pase siempre. O sea, como que el primer país Ujú, hispanohablante que visité fue España y ujú, no no. sé, no, no tenemos yo no siento ninguna conexión con ellos, pero sí fue mi primer Ujú, país que visité. ujú, Y bueno, sí, es una duda válida, pero no sé, creo que si te sientes muy conectado con la gente, es como que una pista de que tal vez deberías de seguirlo. Y si decides perseguir un tiempo y después te das cuenta de que, no me gusta eso, siempre puedes salir de eso y no estás como que atascado en eso ujú, siempre. ujú. Pero sí, Okay. pero depende. Varias personas me han preguntado eso, como que quiero enfocarme en un dialecto específico, pero no sé cuál elegir. Es como que no te voy a decir Exacto, en cuál exacto. país elegir, pero siempre les digo que, por si quieres algo fácil, se dice que es, pues, que México y Colombia son los países más fáciles Ujú, de entender. ajá. Bueno, ¿Sabes para mí qué es lo más difícil del español mexicano? Y me encanta, pero lo más difícil es la jerga, o sea, y te es entiendo mi cosa porque favorita.
Sí, es muy bueno, pero te entiendo, pero me imagino que cuando utilizas palabras como chingón y esas cosas, o sea, Ajá, mamadas y esas cosas, es como esas mamadas. esas madres, es como un Es estudiante de español muy sería, creativo. es muy creativo, es otro mundo, Por sí, eso sí. mismo me gusta. O sea, aprendiendo, hay tantas expresiones y palabras con CH, como Mm, chingón, ujú, no sé, como que cachete, hasta, ujú, pues cachete creo que se dice en toda Latinoamérica, ujú, pues, pero creo que pues hay muchas palabras que sí tienen CH y tal vez como en México todo es una madre, pásame esa madre, o ujú, no te entiendo ni madres, o me vale madres, es como, ujú, es muy creativo y también muy versátil como cuando creo que crees que sabes una palabra, pero después ujú, hay como 10 significados detrás de esa palabra, ujú. es muy enriquecedor, diría. Sí, acabo de aprender que por un año, cuando escuchaba la palabra lana, ellos se refieren Ah, a la a, plata, al dinero, ¿no? a la Entonces, plata. es eso, es lo más No, difícil. no sé si hayas visto el video que acabo de publicar sobre el Sí, español. de Guatemala, sí. Ujú, Y pues mi amigo en Guatemala dice que fue pisto. Entonces me dijo, ujú. ¿tienes más pisto? Y yo, no, no me queda lana. Exacto, exacto. Entonces, eso para mí es la gran cosa con el sueño mexicano, pero es muy, muy chévere, me gusta mucho. ¿Tú Ujú, ves o sea, algunas contras, o sea, enfocándose en otro, en un ujú. dialecto específico, perdón? Pues voy a hablar de lo negativo primero porque creo que mucho menos Ujú, desventajas que ventajas. ujú, Y creo que pues, todos dicen que, pues si aprendes un dialecto específico no vas a poder comunicarte con personas de España o te vas a confundir no ujú, vas a poder comunicarte. Creo que eso sea como que es falso, eso. ujú, sí, Porque yo nunca he visto una persona mexicana que pues viaja a España y no se puede comunicar. O sea, no tiene sentido eso. eso. Tal vez te topas con palabras que no conozcas, Ujú, pero como en general es vocabulario diario, tal vez cosas muy pequeñas que tal vez te dificultan, pero es una parte central del idioma porque se difundió a tantos países, es natural que pase eso, pero creo que hay muchas más ventajas que desventajas. Por ejemplo, si eres una persona a quien le gusta geografía y historia, es algo muy enriquecedor aprender un dialecto específico porque hay, como que, por ejemplo, en la palabra popote en México, si alguien te dice popote dices, ¿por qué se dice popote de México? Porque no se dice eso en España. ¿Qué Y dicen, significa? straw, como algo Ah, ok, que popote. Ah, bebes. bueno. Ujú, Y si preguntas, ¿pero por qué suena tan diferente? Y te dicen, es una palabra náhuatl. Y yo, ujú, ¿qué es náhuatl? Y después ujú, puedes aprender más sobre los pueblos originarios, que es una parte muy importante ujú, también de todo eso. Y vas aprendiendo mucho más sobre la historia y la geografía y es así que desarrollas esa conexión con el país. Es algo muy especial y por eso, ujú. ajá. ¿Estás segura que no eres mexicana? O sea, tus raíces no son Pero, mexicanas, pero, porque la manera en que dijiste náhuatl es como, ay, esta chica náhuatl. Sí. exacto, Yo esta estudié un chica poco de náhuatl y de debería verdad, aprenderlo un poco. Sí, creo ya que eres sí hay metida en en el la curso, cultura. pero debería de aprenderlo. Porque hay tantas palabras náhuatl, también en Guatemala que se usan sus Ujú, palabras. Sí. ok. Y otra cosa, perdón, sobre este tema. Por el hecho de que te has enfocado en el español mexicano, ¿has sentido un poco en inglés decimos imposter syndrome? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo fuera de Nueva York y yo voy a Louisiana o a Texas, del campo, puro campo, mi acento es muy fuerte del Nueva York del norte y empiezo a hablarles con yo o empiezo a Ujú. utilizar palabras de ahí. Algunas personas quizás lo van a ver como que inauténtico es este chico, ¿no? Es Ah, como, ¿por qué está tratando de actuar si fuera de pero eso nuestra es tierra? un contexto estadounidense, creo. Somos muy críticos Tienes nosotros, razón. creo. Sí, pero Creo- estoy poniendo ese sí, tema sí, en la sí. mesa nada más, no es mi punto de Ah, vista. sí, como que yo nunca me he sentido como un impostor ni nada así, Ujú, porque mi experiencia, las personas se sienten como halagadas cuando dices
cuando se dan cuenta de que hablas su idioma, o sea, Ujú, tu dialecto. ujú. Y también, como que, tengo que decirlo que el español es una lengua colonialista, o sea, Tienes razón. Ujú, desde el principio la intención cuando llegaron los españoles al continente americano fue que el idioma se difundiera ujú, y los países se adueñaron de eso y ahora tienen sus propias expresiones y así, ujú. entonces no creo que nadie sea el dueño del dialecto, pero sí tienes que darte cuenta de que eres un invitado en su cultura. Mm, Y ujú, sí, como que no presumes que sepas todo del idioma y del dialecto, porque sí eres un invitado, pero en general he sentido que las personas se sienten halagadas y también otra ventaja es que siempre quieren ayudarte a aprender más. ujú, ¿Conoces esa expresión? Como, por ejemplo, ya te cargó el payaso. ujú, No, ujú. no lo conozco y después te enseñan un poco más sobre la historia y, no sé, ese Ujú. contexto cultural. Entonces, sí, siento que Y, es una perdón. cosa latina en general. Creo que las personas quieren ayudarte a aprenderlo. Sí, y creo que mi ejemplo en particular no fue una analogía, una buena analogía, porque aún somos extranjeros, ¿no? Entonces es como estamos, o sea, libres para escoger cómo queremos hablar. Entonces creo Ujú, que la gente se da cuenta de eso y no hay problema ujú, para nada. Sí. sí, sí. Um, Elis, tú hablas español mucho en Estados Unidos, tienes la oportunidad de hablarlo en tu día a día. Sí, mi novio es mexicano, bueno, nació aquí, pero es mexicano y vivimos en la misma ciudad que su familia, entonces pasamos mucho tiempo con ellos, sí. Ah, ya, bueno. Ok. Ajá. Ok, en tus interacciones con desconocidos, digamos, ¿no? En la calle, cuando no estás con tu novio, Mm. ¿cómo es que la gente te reacciona cuando le hablan en español? O sea, ¿recibes una mezcla de reacciones? ¿Recibes puras Ujú. buenas reacciones? ¿Cómo te reacciona? En Estados Unidos creo que, hmm, bueno, a veces como que hasta en espacios públicos, o sea, en la calle, no hablo tanto el español porque no quiero que las personas piensen que yo no creo que no sepan inglés. Eso, Porque creo que es algo eso, muy ofensivo a veces porque si les eso. hablas en español, es como que sí quiero hablar con ellos y en su idioma materno, o Ujú, sea, tener un momento, ¿sabes? Pero a la vez no quiero que piensen eso. entiendo. Pero Ujú, como por ejemplo en países extranjeros, en Guatemala, por ejemplo, y en México también, siempre me dicen, hablas muy bien el español, pues ujú. por ser güera. Eres muy buena, Ajá. pero hablas. Y sí, como que nunca he tenido una mala experiencia hablando español en público. Ujú. Am, sí, por eso. ¿Has tenido una experiencia donde quizás tú le hablaste con alguien y te respondieron o te respondió, perdón, en inglés? Claro que sí, claro que sí. Eso, ok. Pero yo nunca les respondo en inglés, esa es la clave, Sigues porque hablando en no, español. no voy a darme por vencida tan fácil. Ah, ya. Bueno, entonces eso es como deberíamos, perdón, andar para, para practicar, dirías, o no. Es solamente. Pues yo siempre insisto en hablar, como que también, hasta como que te cuento una historia, como en México, cuando fui Ujú, por primera vez estuve en un parque en Coyoacán y había, no sé, un güey que se me acercó y empezó a hablarme como que quería hacer un pick-up o algo así, pero ah, bueno, ok. yo solo respondía en eh, portugués porque no quería que me hablara y los Ajá, mexicanos no son famosos por ajá, su muy buen portugués, o sea, ajá. pues hasta me empezó a hablar en portugués porque Ay, resultó Dios que sí mío. hablaba en portugués. Pero es un ejemplo como que siempre que estoy fuera de mi país, yo nunca quiero que sepan que hablo inglés. No Ujú, sé, tal vez digo que soy alemana o soy ujú, portuguesa porque no quiero hablar inglés fuera de mi país. O sea, es ujú. una regla que tengo. Entiendo. Y Ujú, algo que me ha servido mucho es, hay algunos lugares, ambientes acá donde la gente quiere, o sea, donde están en un ambiente familiar, o sea, de puro, no sé cómo te puedo explicar, pero acá en Atlanta, ¿no? Hay sitios donde
yo puedo ir y yo sé que si hablo en español, la gente me va a responder en español. Quizás por el Ujú. ambiente, quizás por la vibra, porque es un sitio muy latino y se sienten en casa, entonces están dispuestos a hablar. En esas situaciones siempre les hablo en español, pero afuera, o sea, fuera de esas situaciones solamente les hablo en inglés. Pero si Sí, hay una necesidad, obviamente digo, ok, sí, hablo español, entonces interactúo ahí, así, sí, pero creo sí. que es una buena, sí, como una regla, como que si no te hablan primero en español o si nadie te pide Ujú. hablar en español, como que no lo Tranquilo. uso porque para que no piensen que yo no creo que no sepan inglés. Exacto. Ok. Mm, Ok, ¿cuáles son algunas cosas que a ti te gustan de la cultura latina o mexicana en particular? Porque te mm, enfocas en la cultura mexicana. Y ah, digamos, una cosa que a ti no te gusta. Y no tiene que ser muy profundo, muy grande, porque queremos ser ajá, delicados acá en sí, YouTube, sí, sí, pero sí. algo que no te gusta y dos cosas que a ti te gustan. Bueno, lo que sí me gusta, no creo que sea solo una cosa cultural, pero como que em, siempre que vas como por la calle en México, en Latinoamérica, Guatemala, no sé, no importa, siempre hay muchos vendedores, Ujú, siempre hay como puestecitos y no sé, como que es mucho más informal todo eso. Creo que como en ujú, Estados Unidos tienes que ir a un restaurante y sentarte y pasar una hora, tal vez 2 horas comiendo. Como que me gusta mucho como la cultura de, no sé, comer en la calle y ujú, eso es muy informal y también, no sé, creo que en algunas comunidades como que es algo que desarrolla una cercanía. ujú, Entonces eso me gusta. Lo que no me gusta, estoy tratando de empezar. Pues el machismo, claro, porque ujú, creo que como que los hombres sí tienen, en países latinoamericanos, latinoamericanos tienen muchos más derechos ujú, y privilegios. Em, y sí, es algo que también pase aquí, ujú, pero no he sentido que es tan fuerte como el sexismo, tal ujú, vez, ujú, pero ujú, depende. Pero ujú. ni puedo pensar en lo positivo porque me gusta todo, o sea, los... En lo Es muy negativo. Ujú, fácil decir lo negativo porque es como el sexismo, claro, ujú, y eso, como que la inseguridad, pero eso no sea tan cultural, tal vez, ujú, pero ujú. me gusta todo. Ok, ok, Ujú. bueno, bueno. Am, en un video, perdón, mencionaste que a ti no te gusta hacer algo que a mí me encanta hacer para aprender cosas en palabras, vocabulario, estructuras gramaticales en español, y eso es leer. Mm. Eso es el gran consejo que doy a la gente, al menos de lo que he hecho, porque nunca utilicé flashcards ni ninguna cosa para recordar así. Entonces, en un video mencionaste que a ti no te gusta leer. A mí no me gusta leer para nada, no aprendo idiomas para leer. Entonces, ¿cuál es tu Mm. opinión de eso? ¿Qué es tu opinión de eso? Yo sí leo en español, creo que Okay. el inglés y el español son los únicos idiomas que pues leo tanto. Bueno, sí, Ujú, leo, son- yo no leo libros y novelas y así. ujú, Bueno, sí, en español, pero en otros idiomas como que me gusta leer más artículos, ujú. o sea, notas de prensa y así. Pero, ¿por qué? ¿Fue tu pregunta? ¿Por qué no te gusta? Pues entonces, como un medio para aprender, dijiste, creo, algo así. Ajá. Bueno, como que mi prioridad siempre fue poder hablar con las Ujú, personas y tal vez si ves una palabra no sabes en qué otro contexto usarlo. O sea, me gusta aprenderlo cara a cara hablando con alguien y creo que eso también me ayuda a recordarlo más porque ujú, como que si yo lo digo y yo escucho que la persona lo dice es más fácil para mí. ujú. Sí, pero también como que en general siempre me gusta hablar, entonces Okay, aprendiendo las palabras en una discusión o tal vez en una conversación me ayuda mucho más porque los okay. estoy escuchando. Ujú, Pero no es para decir que no leo en español. Ahora estoy leyendo un libro que se llama México Bárbaro, pero sí, Me es me ¿ah? dijo, ¿cómo fue la última parte? Bárbaro, como Barbarous Mexico.
Ah, ok, ok. Se trata, es algo muy pesado, se trata de como esclavitud de los indígenas durante Ah, el ok. porfiriato, Ah, ok, entonces wow, wow. no lo recomendaría para alguien aprendiendo español, pero Ajá. yo siempre leo cosas así sobre como cosas reales, no me gusta la ficción. Ujú, yo Eh, tampoco. ajá, entonces, pero sí leo, es como que, pero hasta en mi lengua materna yo no leo mucho. O Ujú, sea, alguien a quien le gusta mucho más los documentales, películas, podcasts y así. Y ok. bueno, Bueno, ¿te puedes ver viviendo pues fuera de los Estados Unidos? claro que sí, ya, ¿Quieres? ya estoy hasta la madre de estar con Estados Unidos. O sea, especialmente después de viajar más y más, me doy cuenta de como que las cosas que están mal aquí. ¿Cuáles son? Eh, uf, muchísimos. Tenemos tiempo. Bueno, primero que nada, los precios, o sea, es muy caro vivir aquí. Sí, sí. También no tenemos como un sistema de salud. Es muy Ujú, desorganizado todo y todo es privado y ujú, eso como que me pone muy mal pensar en eso porque nunca ujú, sabes cuándo te vas a enfermar. Y también como que siento que la gente aquí en general, no me gusta entendemos, generalizar, entendemos, pero entendemos. tenemos una mentalidad muy cerrada, Ujú, especialmente como con respecto a otros países y cómo deberían ser las cosas. Y ah, creo que a veces la gente aquí piensa que somos el único país del mundo. O sea, ujú, somos muy ujú, egoístas y ujú, me gusta mucho más estar fuera de mi país que aquí. ujú. Solo Ok. estoy aquí por un rato. Ujú. Y entiendo, y estoy de acuerdo, pero lo que me pasó, lo que me di cuenta de esto, y no sé, no es solamente mi opinión. Yo hablaba con, por ejemplo, alguien me puede decir como ya me tengo que ir, o sea, ya me toca irme de cualquier país, no tiene que ser Estados Unidos. Pero me parece interesante, ¿cómo te puedo explicar? Sí, me quiero poner en esta, quiero tratar de quitarme o sacarme de mi vida personalmente y entender si creamos, no sé cómo explicártelo, Mm, ¿me entiendes un poquito? O sea, sí, ¿cómo te explico? ¿Cómo te Perdón, explico? O sea, porque ni siquiera podría explicártelo en inglés. Mm, perdón, perdón. ¿sientes que estás atascado en de dónde estás? O, Casi como que, ¿has escuchado el dicho que creemos nuestra realidad? ujú. Entonces, ¿tú piensas que es verdad o no, en general? Yo creo que sí, yo soy una persona, soy lógica, pero también como que muy espiritual, o sea, siento que puedo manifestar las cosas Ujú, si me enfoco, ujú, pero si sientes que las cosas no están muy bien donde estás, y tal vez, porque para mí, por ejemplo, me gustaría mudarme a tal vez el norte de California o tal vez el ujú, noroeste Pacífico, porque la ujú, gente allá es mucho más amable y abierto y progresivo también y ujú, me gustaría pasar un tiempo viviendo allá, pero es carísimo y ujú, yo no puedo hacerlo, entonces en mi caso sí como que tengo la opción de ir a otros países porque yo entiendo. me gustaría ir a Alemania tal vez o a México, Ujú, am, pero sí, am, sí, sí. ok. ¿Y has viajado a cuántos países? O sea, muchos, pero ¿cuántos? Pues puedo contarlos en mis manos, creo que son Ok. menos de 10, pero México y Guatemala, Portugal, España, Alemania, Marruecos, creo que son solo esos como tal vez 5 o 6. Ok. Y por tu experiencia, ¿tú piensas que uno se puede cansar, por una falta de otras palabras, de viajar constantemente? O sea, ¿has Creo escuchado que de esa sí. sensación que Ajá. tenemos como seres Sí, sí, humanos sí. después de un poco de tiempo viajando, sin un hogar, digamos? Ujú. Y
por eso les tengo mucho respeto a los nómadas digitales, pero solo por eso, como que pueden estar fuera de casa mucho tiempo y Ujú, no colapsar. O sea, ujú. em, por ejemplo, cuando yo voy fuera de mi país, como después de tal vez 3 semanas o un mes, es insoportable. Necesito, no No. sé, sentirme normal y a veces me Ujú, hace falta también hablar mi idioma. ujú, Y no sé, poder ir a la tienda y hacer tus cosas en tu idioma nativo, o sea, es ujú. como las cosas pequeñas que siempre me hacen mucha falta. Pero sí, a la vez es como un reto y siempre trato de pasar más y más tiempo fuera Ujú. para cuando finalmente me vaya. Como que Ah, bueno. siento que cuando estoy viajando me estoy preparando para vivir al extranjero algún día. Ujú. Es Probando como lugares. muy, ajá, Ujú. es muy intenso decirlo así y pensarlo así, pero es como que estoy entrenando. No, entiendo, 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 Como entiendo. dijiste, yo vi tu video de 5 cosas Ujú. 5 maneras que me ha afectado el español en mi vida y cuando dijiste que si algún día en Estados Unidos todo se colapse aquí, yo tengo otro lugar que puede ir Herramientas, sí, sí. porque habla Exacto, español. exacto, exacto. Ok, Ujú. esta pregunta es muy random, pero quiero saber cuáles son, pues, cuál es perdón, el mejor consejo que has recibido y el peor consejo que has recibido de la vida en general. No tiene que ver nada con Mm, el idioma ni nada, una pregunta random. el mejor consejo. am, tengo que pensarlo, eso es mucho. Ujú, Am, Pues de no tomar consejos de alguien ujú, si no te gusta cómo están viviendo ellos. O ujú, sea, ujú, ujú, como que creo que escuché eso en inglés, entonces no sé cómo decirlo, como que ujú. only take advice from people like who you respect, ¿sabes? Right, right. O algo Ujú, así, ujú, porque sí, alguien, pues las personas siempre tienen sus opiniones y siempre va a haber opiniones en sobra, así ujú. que, pero el peor consejo, no sé, como que siempre, no puedo pensar siempre en los consejos de otros porque yo siempre dependo de lo que pienso yo. Ignoras. Ajá. Ujú. No sé, eso no sé. Ok, ¿Tú tienes bueno. algún peor consejo que te han dado? Sí, que como que de ser tener mucho cuidado con todo, no puedes confiar en nadie, o sea, No, sí, only trust consejos así, yourselves, como, exacto. Y me es parece algo que, muy útil ser vulnerable con las personas. exacto, y creo Ujú. que eso viene cuando uno se rompe el corazón o tenía malas amistades o, Las o personas sea, traumadas exacto, dicen la eso. gente le decepcionó, exacto. Ajá. Am, y otras preguntas, tres preguntas más. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con respecto al español y tu peor o más vergonzoso? ¿Qué oso esa experiencia? O algo Mm, así, mejor, mejor y vergonzoso. peor. Ujú. Pues gracias a Dios, yo nunca he tenido como una experiencia muy Wow. vergonzosa, o sea, como que donde le menté la madre a alguien por accidente. Sí. O Ah, dijiste algo que no te diste cuenta de lo que dijiste, ¿no? O algo así. Eso me pasa más en otros idiomas, como que el Ah, español, ok. en el español siempre he sido muy cuidadosa eh, Ujú. y como no decir embarazada para decir que alguien tiene pena o algo así. Ajá, Ese ajá. es el error. Ajá, ajá. Gracias a Dios, yo no tengo ninguna historia así como vergonzosa, pero em, mm, creo que una de mis mejores experiencias con respecto al español fue cuando fui a México por primera vez. Ujú, Yo me perdí como de inmediato, o sea, yo estaba haciendo un intercambio en una escuela, ujú, como era un preescolar, y yo pensé que ese día yo tenía que llegar a la escuela y ajá, que me iba a quedar ahí, ujú. que tenían dormitorios o algo, pero se suponía que iba en la casa de la directora. Entonces yo Ah, toqué en la puerta de los vecinos que estaban al lado de la escuela ajá, y fueron muy acogedores, fueron como dos ancianos, no sé, ujú, pero ujú. me dieron agua de Jamaica, llamaron a Wow, la directora para mí y llamaban. no sé, como que si no hablara español en ese Ujú, momento, yo nunca hubiera podido como llegar, tal ujú. vez, no sé qué me hubiera No, sí. pasado, pero
Sí, sí, como que fue muy motivacional también porque, no sé, como que estaban impresionados, creo que Ujú, yo tenía como solo 19 y quería ir a un país que se supone que es muy peligroso, sola, ujú. ¿verdad? Y entonces como que me echaron porras, es decir, como en Ah, México, ok. motivated. So, Ah, ok. ah, Porras, wow. Estoy aprendiendo de esta americana. ajá. Ok, y la última pregunta es, ¿cuál ha sido tu mejor al inicio o peor, mejor y peor experiencia viajando? O sea, en esos Viajando 5 países. en Marruecos, yo fui Ujú, a Marruecos tal vez semana y media con mi hermana y estábamos ujú, primero en la ciudad de Tánger, que es una ciudad como que tiene un puerto, como un port city, ¿sabes? ujú, Y siempre se dice que los port cities son muy peligrosos, o sea, ujú, no sé qué tienen, pero ujú. y como que el acoso de los hombres era muy, Ah, eran muy vulgares ujú, y groseros con nosotras, pero ujú, después fuimos a otra ciudad, Fez, y todo bien, o sea, pero sí andábamos con nuestro anfitrión de Airbnb. ujú, ujú. Entonces, cuando estás con un hombre, así te respetan, pero si vas sola, te van a Ay, qué juzgar. pena. Sí, pero como que yo sé que no es una representación de todo el país y no, No. y claro que voy a volver algún día, pero como que mi primera experiencia no estaba esperando Ujú, eso. Pero, ujú, y como que la mejor experiencia, creo que fue, gracias a Dios, mi primer viaje fuera de mi país me fue muy bien. Yo fui a España y me ok, quedé en un hostal en Sevilla y había formamos como un grupo de 10 personas y todos ujú, éramos de diferentes países. ujú, Y por eso siempre digo que los hostales son una muy buena manera de viajar porque, no sé, te topas con más personas, es ujú, una mejor experiencia, un intercambio de culturas porque ujú. éramos como alguien de Chipre, alguien de Reino Wow. Unido, Alemania, Australia, Argentina y todos, pues como que cada noche alguien cocinó un plato típico de su país. Entiendo. Hacíamos, Ujú. hacíamos yoga juntos y fue como una pequeña familia. Suena como una película, Sí, no, de sí, verdad. porque todos nos estábamos quedando como, todos nos quedamos 2 semanas y Ok. entonces fue como algo am, no planeado, pero sí que resultó muy bien porque estábamos todos el mismo tiempo, como Ujú. una coincidencia, ¿no? Ok, bueno. Ujú. Pues, Elis, muchísimas gracias. Voy a utilizar una palabra mexicana. Esta conversación, lo digo correctamente, fue chingón, ¿se puede decir? Fue chingón, ¿no? Se usa más en México como siempre se usa estar para todo, que estuvo chingón, o Estuvo bueno, estuvo ok. chingón tener en mi canal, tal, tal, Exacto. sí. Estuvo chingón tener en mi Estuvo canal. chingón que me Sí, invitaste. sí, como te dije, no me parecía como si estuviera hablando con una mexicana todo Ah, el tiempo. Tú hablas español. Tu nivel de español es como una este, meta para gracias, nosotros. gracias. Entonces, Tú me motivas muchísimas gracias. también porque estabas usando palabras que casi como que a veces se me olvidan. Como que yo sé estas palabras, pero por no usarlos en tanto tiempo se me olvidan y debería. Siento que estoy en un nivel con el español donde siento que no necesito estudiar, Ujú, pero sí lo necesito usar fuera de, no sé, las interacciones familiares como con ujú, mis suegros y así. ujú, ujú. Pues muchísimas gracias de nuevo y hasta Ok, la próxima. sí, nos vemos. Nos vemos. Chao. Bye.